Hola chicas, chicos, bienvenidos una vez más a la clase. Esta va a ser un poco retomando la línea del tiempo que se supone ya debieron de haber trabajado. Ah, y bueno, tiene que ver con las invasiones a México, las inversiones extranjeras a México en sus primeros años como país independiente, como nación independiente. Ya algunas personas me han enviado trabajos, algunas chicas, faltan un montón. Yo pues igual estoy recibiendo, estoy tomando en cuenta todo eso. Y a las que faltan, recuerden, tienen hasta el jueves, sí, el jueves para mandarme, bueno, hasta el jueves o viernes para mandarme esas líneas del tiempo. Bien, vamos a nada más retomar como saben siempre. Por cierto, igual, esta presentación se queda con ustedes. Es importante que tomen nota del tema. El tema va a ser la fecha, en este caso, pues si quieren poner la de hoy o no importa, pongan la fecha del día en donde estén tomando nota del apunte, sobre todo como para que ubiquen sus avances y cómo van, ¿no? Bien, retomando los temas o el tema que vimos la clase pasada, pues ya hablamos de que primero tuvimos un imperio, después de que nos volvimos como nación independiente, tuvimos un gobierno federalista y posteriormente llegó un gobierno centralista. Les dejé también como tarea ahondar en qué era federalismo, qué era centralismo. Lo expliqué también en la clase, entonces creo que esa parte ya está más entendida. Decíamos que después del federalismo, de la primera etapa federalista, fueron 11 años de centralismo y una de las bases del centralismo era crear un gobierno estable y sólido en la Ciudad de México, es decir, en el centro, para controlar la política y la economía de los demás territorios del país. ¿Okay? Hasta ahí vamos bien. Eso es como de manera general lo que ya habíamos hablado. Ahora, para entrar al tema de intervenciones, hay que tomar en cuenta un factor muy importante que es el expansionismo estadounidense que se va a iniciar hacia América Latina propiamente en 1830 aproximadamente. Estados Unidos va a empezar un proceso de expansión hacia los demás países de América Latina y recuerden su frase célebre, la que justificaba este expansionismo es América para los americanos. América Latina le hace bien, la América Latina, toda América para los americanos, es decir, para los norteamericanos, para Estados Unidos. Y recuerden que habíamos comentado alguna vez que Estados Unidos tenía un documento fundacional que era el Destino Manifiesto, en el que literalmente se lee que ellos son los elegidos por Dios para llevar la civilización y la democracia a los países de América Latina. Este pretexto lo van a ocupar muchísimas veces en países de América Latina para invadir, para dar golpes de Estado, para intervenir, para arrebatar territorios. Y este fue el caso de México. Ok, habíamos comentado que uno de los problemas que se derivaron un poco de la independencia, de la guerra de independencia, fue que habían territorios, México era muy grande y habían territorios que estaban tan alejados del centro que eran muy complicados, digamos, mantenerlos en control o tener un, digamos, conocimiento fehaciente de qué estaba pasando en cada uno de estos territorios. Este va a ser el caso de esta zona de Texas, que además desde el periodo colonial esta zona había sido una muy ambicionada por Estados Unidos y dos, había sido una zona muy descuidada tanto por la corona y posteriormente ya con la vida de México independiente pues también va a ser un poco descuidada o muy descuidada por los gobiernos, ya ni siquiera solo por una cuestión de descuido, sino también porque estábamos en un momento en el que cambiábamos de gobierno constantemente, si no eran, primero fue un imperio, después fue el federalismo, luego eran los centralistas, entonces digamos que México estaba en una situación política bastante compleja que no le permitía afianzar las fronteras de su territorio.
Esto va a llevar a que en la zona de Texas, desde mucho antes, les digo, desde la colonia, van a empezar a habitar este territorio una serie de inmigrantes estadounidenses, quienes no habían tenido tantos problemas con la independencia de México hasta que se llegó al gobierno centralista, porque digamos que el federalismo les daba cierta libertad de regirse por sus propias normas, ¿no? Pero recuerden, el centralismo es que todos los estados que pertenecen al territorio nacional deben someterse a los dictámenes, las leyes y las políticas que se dicten desde el centro. Entonces, desde el centro, por ejemplo, les van a cobrar impuestos y ellos no están de acuerdo en que se los cobren, van a empezar a rebelarse y a decir que no quieren ya ser más parte de este territorio mexicano. Esto obviamente lo va a aprovechar Estados Unidos porque además los habitantes que están en este territorio en su mayoría son no son hispanohablantes, es decir, no hablan español, hablan inglés, no practican la misma religión que en el resto del territorio, es decir, la religión católica, ¿no? Entonces, Estados Unidos va a aprovechar mucho esta situación y va a apoyar la independencia de Texas del territorio mexicano. Y al final, el 1836, perdón, a través del Tratado de Velasco, Texas va a obtener su independencia. Aún todavía no es anexado por Estados Unidos. Estados Unidos va a apoyar con armamento y dinero para que Texas logre su independencia, pero no logra anexarse Texas. Bien, luego, otra de las intervenciones, bueno, entonces esta fue una de las intervenciones, que fue la primera intervención estadounidense, y concluyó en 1836 con el Tratado de Velasco por el que Texas se declara independiente. Otra de las intervenciones que vemos en este periodo va a ser la famosa Guerra de los Pasteles o la primera intervención francesa, que va a ir de finales de 1838 a marzo de 1839. ¿Por qué se conoce como Guerra de los Pasteles? Bien, como saben, en el territorio nacional, sobre todo en la parte del centro, habían disturbios por los mismos conflictos en cuanto al poder, por las intervenciones, etcétera. Entonces, en la Ciudad de México no habían solamente mexicanos y no habían en todo caso ciertos españoles, también habían franceses, habían ingleses. Entonces, muchos de ellos tenían negocios o algunos de ellos tenían negocios. Hubo uno en particular, un ciudadano francés que poseía una pastelería en el poblado de Tacubaya, en la zona de Tacubaya, acá en la Ciudad de México, y él se quejó ante su embajada, la embajada de Francia en México, que en el año de 1832 oficiales o policías o miembros del grupo militar de Santa Anna, del presidente Santa Anna de ese momento, habían consumido productos o pasteles o repostería de su negocio y que se habían ido sin pagar. Así como estas quejas de este francés, hubo de otros comerciantes que se quejaron de lo mismo ante sus embajadas, pero se quedó, digamos, muy en la memoria colectiva y muy en la memoria histórica de México esta idea de que hasta por que una pastelería, ¿no?, francesa estaba reclamando al gobierno mexicano que se le pagara una indemnización por los daños colaterales que estaba conllevando el hecho de que México estuviera defendiendo su independencia. Imagínense nada más. Bien, entonces, ¿cómo va a desenvolverse esta guerra? Pues fíjense, México evidentemente se va a negar a pagar a estos comerciantes franceses. Ellos pedían en ese entonces 600,000 pesos de esa época, que en realidad era muchísimo dinero. Se niega a pagar el gobierno mexicano y esto lo va a tomar Francia como pretexto para invadir México. En 1838 los franceses invaden, por tanto, México a través de Veracruz. Va a romper Francia relaciones con México, va a bloquear sus puertos durante 7 meses y va a tomar el castillo de San Juan de Ulúa, que era un fuerte, un castillo muy símbolo del poder militar mexicano.
Santa Anna en este momento va a tomar el mando de la acción armada y en una de las batallas muy memorables va a perder una pierna. Uh-huh. Una vez que está este conflicto, Inglaterra se está viendo afectado también por esta situación porque el comercio o el cierre de los puertos de México está afectándolo directamente a él en el sentido económico. También al ser Francia uno de sus, digamos, socios comerciales, el hecho de que este país también esté en guerra lo afecta directamente. Entonces Inglaterra se propone a sí mismo, el presidente de Inglaterra se propone a sí mismo como intermediario, es decir, para poder negociar entre los dos países. Y Francia se ve un poco obligada a negociar. México también es obligado a negociar, pero no solo es negociado a negociar, sino que es obligado a pagar no solo los 600,000 pesos que reclamaban los comerciantes franceses, sino que además les hicieron pagar, no lo pongo ahí, pero les hicieron pagar los gastos que se habían, digamos, empleado por la invasión a México. Imagínense ustedes, ¿cómo es posible que utilicen un pretexto tan absurdo que evidentemente y a todas luces es un pretexto, fue un pretexto para violentar la soberanía y arrebatar la independencia mexicana? Y no solo eso, sino que además tenían que pagar por haberse defendido, ¿no? Es muy absurdo, pero así es el imperialismo, así... Esto es imperialismo, chicos, ya habíamos hablado alguna vez de imperialismo, esto es imperialismo. Es la invasión militar por la fuerza, o ideológica y política también, económica, sobre otra nación, para explotar sus recursos naturales, para explotar a sus personas y sus territorios. Bien. Aquí les puse unas imágenes. Miren, este es un cartel francés que hace referencia a la invasión de los franceses sobre el fuerte de San Juan de Ulúa. Este es Antonio López de Santana. Y fíjense, esta pierna que ven aquí, ya ven que les dije que es Santana encabeza la batalla armada, la lucha armada, y pierde una pierna. Esa es la pierna de Santana. ¿Pero qué creen? No está en México. Curiosamente, está, me parece, esos datos se los debo, pero me parece está en Estados Unidos, en un pueblillo, creo que se llama Springfield. Ustedes pensarán que a lo mejor es muy absurdo, pero piénsenlo de esta forma. Si nosotros, México, tuviéramos la pierna de, no sé, no se me ocurre, de algún expresidente de Europa o Estados Unidos, les aseguro que esos países y esas embajadas estarían, bueno, no, reclamando su memoria histórica. Pero como nosotros somos un país a los que consideran tercermundistas, países en vías de desarrollo, parte de la periferia, que son otras formas de decirnos que no valemos, básicamente, pues para nosotros reclamar este tipo de objetos resulta risorio, ridículo, ¿no? Digo, la pierna en sí misma es un símbolo, ¿no? Pero solo lo pongo en la mesa como para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Tiene que ver un poco con el tema, recuerdan que hablábamos de cuando López Obrador decía que los españoles debían pedir perdón a México por la matanza que se había suscitado, la matanza y la explotación de 3 siglos que se había vivido en tierras mexicanas por la colonización española. No sé si recuerdan ese tema, pero tiene algo que ver con eso. Bien, vamos a ver la primera intervención estadounidense. Fíjense, entonces, se independiza Texas. No se anexa a Estados Unidos, pero ¿ustedes creen que Estados Unidos iba a quedar con las manos cruzadas? Evidentemente no. Va a ofrecerle a México, a su presidente, en este caso ya estaba Santana otra vez, que le vendiera, o sea, Estados Unidos quería comprar los territorios en específico de Alta California y Nuevo México. El gobierno mexicano evidentemente se rehusó a venderle este territorio porque aparte de que era evidente que Estados Unidos no se iba a conformar con este territorio, sino que iba a avanzar más, la cantidad que ofrecían era bastante mediocre.
Al rehusarse México a, digamos, vender la parte de la Alta California y Nuevo México, va a ordenar al general Taylor la ocupación del territorio en disputa entre el río Nueces y el río Grande. Ahorita les voy a enseñar un mapa. Ahora, antes se me pasó. Para esto ya habíamos hablado que la independencia de Texas se había dado y Estados Unidos, así contraviniendo todos los acuerdos, en 1945 ya se anexa Texas como nación. O sea, primero los ayudaron a ser independientes y después se hicieron de ese territorio que se suponía era independiente para anexarlo a Estados Unidos. Después le ofrecen comprar este territorio de Alta California y Nuevo México al gobierno. Este se rehúsa. ¿Cómo se rehúsa? El presidente de ese entonces, que es James Carl Polk, ordena al general Taylor la ocupación del territorio, o sea, la ocupación de toda la zona que comprende Alta California y Nuevo México, que está entre el río Nueces y el río Grande. Fíjense, aquí está California, o bueno, la Alta California, Nuevo México, y esta es la zona, digamos, el río Nueces y el río Bravo, que estaba, fíjense hasta dónde se extiende, que estaba, digamos, invadiendo en este caso Estados Unidos. No se quería quedar solo en esta zona. No se quería quedar solo en esta zona. ¿Ok? Bien. Fíjense, entonces ordena al general Taylor que avance. El general Taylor avanza y cruza los límites que se habían establecido en el río Nueces y cruza para acá, hacia territorio mexicano. Una vez que cruza el río Bravo, o sea que, que cruza para acá, ya lo estaban esperando el ejército de Mariano Arista y va a ser evidentemente atacado. En este enfrentamiento va a haber, obviamente, derramamiento de sangre en suelo mexicano, porque ellos eran los que habían cruzado la frontera, o sea, habían pasado del río Nueces, que era la frontera que se había establecido en acuerdos políticos internacionales. Cruzan, los ataca Mariano Arista, hay muerte de norteamericanos en territorio mexicano y entonces los norteamericanos argumentan que en México había asesinado norteamericanos, norteamericanos o ciudadanos norteamericanos en territorio de Estados Unidos. Obviamente jamás mencionaron el hecho de que esos ciudadanos estaban invadiendo por órdenes del presidente territorio mexicano con el único fin de despojar este territorio, o más bien buscar una justificación para la invasión, que eso fue lo que pasó. Al final, el presidente va a convencer al Congreso de que era urgente declarar la guerra a México debido a que se había atrevido a matar, a asesinar a soldados indefensos norteamericanos en territorio estadounidense. Ese fue el pretexto. Hacia 1940, bueno, ya en mayo, entonces, después de esto, en mayo de 1846, Estados Unidos le declara la guerra al gobierno mexicano y van a empezar una invasión bastante agresiva. En Veracruz, ya ven, siempre llegaban por Veracruz, va a caer ante el ejército estadounidense comandado por Winfield Scott. Va a ser una lucha larga, bastante dura para el ejército mexicano y en realidad con muchas derrotas y muchas desventajas para el ejército mexicano. Aquí es donde se va a suscitar esta escena que van a avanzar hacia la Ciudad de México y se enfrentan a los cadetes en Chapultepec. Fueron en realidad todos los miembros de este castillo fueron militares que se enfrentaron a estos norteamericanos. Hay muchos mitos respecto a
a este pasaje histórico. Lo cierto es que fue una batalla cruenta, fue una batalla con el ánimo de defender la soberanía nacional y lo cierto es que esta batalla tenía muchas desventajas para México y desafortunadamente fue imposible derrotar al ejército estadounidense. El último reducto del ejército mexicano se atrincheró en la ciudadela de la capital y al final lo derrotan. Esto es muy fuerte porque se pudo ver la bandera norteamericana ondar en Palacio Nacional, ¿no? Por ejemplo. Hacia 1848 se firman los tratados Guadalupe Hidalgo, que es otro golpe que da Estados Unidos a México, un golpe imperialista a todas luces, porque habían invadido una nación que estaba apenas formándose como país independiente y había Estados Unidos aprovechado esa vulnerabilidad para buscar un pretexto e invadir. Esa va a ser básicamente la manera en la que el gobierno de Estados Unidos se ha manejado a lo largo de prácticamente toda su historia. ¿Qué pasa con el Tratado Guadalupe Hidalgo? Bueno, va a poner fin a la ocupación y vamos a perder la mayor parte del territorio mexicano que se va literalmente Estados Unidos le da un pago simbólico y de verdad simbólico a México, quien tiene que darle ese territorio, pero no solo eso, también lo obligan a pagar por gastos de guerra otra vez. O sea, México tiene que pagarle a Estados Unidos por haberlo invadido. De ese tamaño nada más para que se den cuenta cómo es el imperialismo y que si esas naciones son prósperas, son ejemplo de progreso, es así, miren, con muchos paréntesis, porque como hemos visto, esas naciones se han hecho ricas y poderosas a través de la explotación, la invasión y el asesinato de pueblos que se vieron en desventaja frente a ellos. Finalmente, las últimas tropas de Estados Unidos van a salir de México por julio de 1848. Fíjense, ese era el territorio antes del Tratado Guadalupe Hidalgo. Después del tratado, bueno, va a quedar la frontera como la conocemos, el Río Bravo. Y es bastante interesante recordar esto porque curiosamente ahora tenemos un presidente en Estados Unidos, bueno, tienen un presidente en Estados Unidos bastante fascista, bastante racista, bastante peligroso para la vida en la tierra, literalmente, que dice que va a poner un muro y que se lo va a cobrar a México. Cuando este hombre dice eso, hay que de verdad tomarlo en serio, porque eso ya había pasado. O sea, nos arrebataron territorio y nos hicieron pagar los gastos de guerra por lo que ellos hicieron, por habernos invadido. Entonces, que no nos cause sorpresa, pero sí indignación, que este señor pueda hacer eso, ¿no? Entonces, es solo una reflexión que siempre les pongo en la mesa. Recuerden que la historia es eso, no solo son datos, no solo son fechas, es también un invitarnos a la reflexión a partir del pasado, entender, explicar y posicionarnos siempre desde el presente. Bien. Ok, como se dan cuenta fue una explicación súper rápida, súper light, por decirlo de alguna forma. Ustedes pueden tomar nota de este apunte. Yo en esta ocasión no voy a dejar ninguna otra actividad más que tome nota del apunte, lo vean. La siguiente semana les voy a mandar un video. Van a ver el video y van a hacer un reporte. Digamos que no va a haber una clase así como formal, donde yo explico. Solo van a ver un video, ustedes van a hacer un reporte. Ahorita nada más, por favor, van a tomar nota de lo que hay en el video. Van a poner el tema, la fecha. Es como para complementar la línea del tiempo que ustedes ya trabajaron. Y ya, ¿no? Entonces, estoy al pendiente de sus trabajos, chicas, chicos.
Un saludo y espero que estén muy bien. Bye.